Gloria al nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Abramos la palabra en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Veamos un poquito adelante en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 22, también un versículo muy conocido, versículo 30 del capítulo 22. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de la importancia de la oración e intercesión en el desarrollo de la creación, de la congregación. Porque como nosotros oremos, como nosotros intercedamos, tendrá un efecto sobre la misma congregación. Y tenemos que darnos cuenta que esto es funcional porque somos un cuerpo. Por tanto, la manera en cómo nosotros hagamos las cosas será de una influencia positiva o negativa sobre el resto del cuerpo. Si naturalmente nosotros analizamos de forma seria el funcionamiento del cuerpo humano, nos daremos cuenta que en el momento en que un órgano interno del cuerpo empiece a fallar, afectará al resto del cuerpo. No puede estar aislado, no puede estar quitado, porque hay un efecto nocivo, dañino. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que considerar con gran claridad el efecto que nosotros estamos trayendo sobre el resto del cuerpo, cómo hacemos las cosas. Y uno de los elementos tan esenciales e importantes que forman parte de la vida normal de la iglesia es la oración y la intercesión. O sea, la oración y la intercesión, hermanos, no es un tema de la luna ni de Marte. No, es un tema de nosotros, hermanos. Es natural que los cristianos oren, es natural que los cristianos intercedan. Pero el problema es que como se ha dejado de hacer, se ha olvidado ese ejercicio espiritual, entonces se ha vuelto como algo extraño de que alguien ore. Y eso no debe ser extraño para nosotros. Que alguien ore debe ser normal. Que alguien interceda debe ser normal. Pero como nosotros mismos hemos plasmado un estilo de vida donde el abandono de los ejercicios espirituales es notorio, y notorio es el efecto negativo también sobre la congregación, entonces nos adaptamos, nos acostumbramos a un estilo de vida religioso, superficial, vano y pasajero, que en realidad no llena la necesidad que hay en el interior de cada uno de nosotros. Porque al final de cuentas lo que queremos es que cada una de las cosas que hagamos no sea un ritualismo, no sea una forma de culto que nosotros tenemos, venimos, bueno, ahora sigue tal cosa, y ahora sigue tal cosa, y ahora sigue tal cosa, y bueno, ya se va a terminar, ya casi se termina, y qué bueno que ya nos vamos. Pero no pasó nada. El hecho de que el escritor de la carta de los Hebreos nos recalque tanto en el capítulo 10, 25 a decirnos que es necesario que nos congreguemos, que no lo hagamos, no imitemos a otros que tienen la mala costumbre de no congregarse, es porque hay algo que ocurre cuando nos congregamos, hermano. Algo pasa cuando nosotros nos congregamos, algo ocurre cuando nosotros nos congregamos. Y ahí es donde entonces tenemos que ver el poder del cuerpo, la capacidad del cuerpo.
Una pequeña infección que llegue a nuestro cuerpo y es que los glóbulos blancos empiezan a multiplicarse, hermano, para defender al cuerpo, una forma de defender al cuerpo. Así tiene que ser en nosotros también, hermano. Aparece un ataque para un lado, para un hermano, ahí va el cuerpo de Cristo a proteger todo, a forrar, hermano. Si fue una herida, hermano, la hemoglobina empieza a actuar y las plaquetas a actuar, a cerrar ahí, hermano, a sellar. A manera de que un coágulo se forme ahí en donde, el punto donde está saliendo la sangre y se cerró. Se paró. Pero es un trabajo de cuerpo, hermano. Es un trabajo de cuerpo. Y por eso cuando el apóstol Pablo utiliza el ejemplo del cuerpo en Corintios, con el objetivo de que nosotros entendamos cómo tenemos que funcionar, cómo nosotros tenemos que actuar, de qué manera nosotros tenemos que movilizarnos para poder trabajar como cuerpo y ser funcionales edificando a los demás. Por eso cuando hablamos de la oración y la intercesión como un efecto de desarrollo en la congregación, nosotros tenemos que verlo como tal. Qué importante, qué esencial. Es una prioridad que nosotros podamos comprender. Como decíamos el martes pasado, poder comprender que nosotros estamos involucrados permanentemente en este asunto, que no es algo esporádico, que no es algo eventual, que no es algo casual, que no es algo ocasional, sino, hermanos, es un elemento esencial para el buen vivir de la vida cristiana. Y como cerrábamos la semana anterior, solo en la eternidad nos vamos a dar cuenta de lo que conseguimos por estar clamando e intercediendo, pero también en la eternidad nos vamos a dar cuenta de lo que perdimos por no hacerlo. Yo prefiero, hermano, ir a ver qué ocurrió con mis oraciones, a decir que no logré por estar de vago, sin oración. Sí, hermano, porque es parte de la vida cristiana. Y quizá usted pueda sentirlo pesado, pero somos vagos si no oramos, hermano. Porque eso es parte de la vida nuestra, hermano. Si no, no vamos a ser cristianos reales. Y uno de los efectos que nosotros ignoramos es el efecto que la oración y la intercesión produce primero en nosotros. En nosotros, hermano. Porque los primeros beneficiados somos nosotros cuando optamos porque la intercesión, sobre todo, hermanos, es un proceso de negación. Es un proceso de entender que mi problema no es tan grande como para orar por el problema que tiene mi hermana, mi hermano. Que el problema mío debo de hacerlo a un lado para orar por el hermano que está pasando una situación adversa y difícil. Ahí el Señor empieza a trabajar. Porque a través de la intercesión el Señor transforma al intercesor primero. Es el intercesor el primer beneficiado de la tarea de estar clamando e intercediendo por otros. Porque empieza el Señor a moldear su carácter. Porque empieza el Señor a formar la imagen suya. Porque interceder es negarnos a nosotros mismos. Es hacer a un lado el grave problema, porque de pronto podría ser que tuviera un grave problema. Pero nosotros no podemos concentrarnos de manera fatalista. Ay, Señor, ya miraste el problema que yo tengo. Qué gran problema el que yo tengo, Señor. Mira, Señor, cómo es que yo estoy sufriendo, Señor. No te da cuidado, Señor. Mira cuánto vengo llorando y llorando. Mira qué gran problema y la letanía y el gran problema y la gran dificultad. Que hay personas que están a nuestro lado que están en peores condiciones, hermano. Que están enfrentando peores batallas. Y nosotros llorando porque nos duele la uña, hermano. Ahí nosotros debemos de entender, debemos de comprender cuán necesario e importante es poder dedicar también un tiempo para clamar por los demás. Que Dios empieza a tratar y a trabajar con nosotros. De pronto el Señor le va a decir a usted, mira, encárgate de mis asuntos que yo me voy a encargar de los tuyos.
atiende mis intereses que yo atenderé los tuyos. Clama por aquel que yo voy a hacer lo que necesites. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos clamando, intercediendo y orando por las necesidades de otros y de pronto ni nos dimos cuenta que ya la respuesta hace tiempo nos llegó a nosotros, sin siquiera presentársela, porque como dice el Señor, antes de que nosotros se la digamos, Él ya la sabe. Y qué hermoso es poder mostrar una actitud de entrega y dedicación y falta de egoísmo cuando de pronto hacemos a un lado la necesidad nuestra porque el hermano está pasando gran batalla, vamos a orar por el hermano. El hermano está pasando grandes dificultades, vamos a interceder por él, porque estoy sobreponiendo yo la importancia del cuerpo que sobre mi importancia. Cuando nosotros empezamos a mirar la necesidad de mi hermano y empezamos a interceder por él, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Hace que en cada uno de nosotros nazca, crezca y se fortalezca un sentido de amor hacia las personas. Porque si hay algo, hermanos, que nos hará ser intercesores efectivos, es que oremos con amor por el hermano. Es que sintamos la necesidad del hermano como mía. Pero si yo así de corrido, hermano, ni 5 segundos, hermano, mira a la hermana Aida, Señor, mira a la hermana Lilian, Señor, mira a la hermana fulana, esa sí gran intercesión. Si el Señor nos está mirando, es cuánto nosotros realmente pensamos en la necesidad de mi hermano como mía, y que empiezo a llorar y a clamar por esa necesidad, que empiezo a sentir esa carga, que empiezo a ver bajo los ojos de Dios el problema de mi hermano y de mi hermana. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer que en nosotros nazca, crezca y se fortalezca un sentido de amor a las personas por quienes estamos orando. Es asombroso, hermano, como uno en el sentido espiritual puede apegarse a una persona sin ser ni amigos eran, peor familias. Pero la sangre de Cristo trajo una unidad tan profunda que empezamos a sentir el problema del matrimonio, la dificultad del muchacho, la situación adversa del anciano, como que fuera mía. No perdamos la oportunidad, mis hermanos, de poder apreciar esa oportunidad de fortalecer el cuerpo a través de nuestra vida de intercesión. Dentro de la palabra, fuera del Señor Jesús, el gran modelo de intercesión es el apóstol Pablo, hermano. Él siempre estaba orando por los demás. Cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo número 1, usted puede ver de Efesios, el apóstol Pablo, versículos 15 y 16, les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ese es el efecto, hermano. Esa es la carga. Eso es lo que nosotros debemos de sentir. Si se dio cuenta que un hermano o una hermana está pasando una prueba, no sé qué, le voy a contar al hermano fulano para que él ore, usted, porque no ora, hermano. Usted y yo tenemos la oportunidad de entrar libremente al trono de la gracia porque el velo se rasgó para todos aquellos que conocen a Cristo, hermano. No es para una élite especial, es para todos aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor. Como consecuencia, esa oportunidad está dada para cada uno de nosotros. No trate de trasladar. Cuando alguien le diga: hermano, mire que estoy pasando una dificultad, ahí le voy a contar al pastor para que ore por usted. De aquí que vea al pastor, hermano, se muere el cliente, hermano, y nadie oró por él. Ahí nomás, hermano, ahí nomás. Ay, hermano, es que y no ha nacido de nuevo usted, y no conoce a Cristo usted. Eso es suficiente, hermano. No necesitamos más que eso. Porque el amor de Cristo va a constreñir, como dice el apóstol, nuestro corazón.
nos va a impulsar desde adentro y nos va a motivar a sentir la necesidad de los demás hermanos. Filipenses capítulo número 1, en los versículos 3 y 4 dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, en todas mis oraciones. Esa era la carga del apóstol Pablo. Y Colosenses, solo para tomar estos ejemplos, 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Y de pronto usted va a decir: hermano, si ni oro por mí, peor para que ore por otros. Imagínese cómo estamos. ¿En qué condiciones? Por tanto, necesitamos, hermanos, aunque pareciera que el tema fuera trillado, gastado y ajado de tanto, hay que seguirlo hablando, hermano. Tenemos que seguirlo hablando, porque los días que estamos viviendo son días malos. Necesitamos una iglesia puesta en la brecha. Necesitamos una iglesia que esté buscando la presencia del Señor. Necesitamos una iglesia que aprenda a usar las armas que Dios le ha dado, que no las tenga colgadas, hermano, como los israelitas, que las arpas las tenían colgadas en los sauces ahí, porque decían: ¿cómo vamos a cantar los cánticos de Sión si aquí estamos en la cautividad? Porque allá en la cautividad les decían: cántennos los cánticos de Sión. ¿Cómo vamos a cantar? Así hay muchos en la desgracia que, habiendo conocido al Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Si yo no puedo, hermano. Si desde que el momento que usted reconoce a Cristo, tiene todo en sus manos, hermano. La provisión completa está en sus manos, porque conoció a Cristo y el Espíritu Santo vino a morar a su vida. Por esa razón, hermanos, no hay excusa. Nosotros tenemos el reto de orar, aún por aquellos que nos ofenden, hermano. Usted no puede decir: ah, no, por ese puede orar, pero para que el Señor se lo lleve. Pero por los problemas, que se agobie más bien. No, hermano. Ese es el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Orar por aquellos que usted un día le dijo que oraran por usted y no quisieron orar, pero usted sí ora por ellos. Ore por ellos, no se preocupe. Porque eso es parte de la vida normal del cristiano que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿en qué consiste, hermano? Usted ya tiene un concepto sencillo. Orar es platicar con Dios. Interceder es platicar con Dios por otros. Pero ¿sabe, mis hermanos? A veces no pensamos que, aunque parezca tan sencillo, la oración tiene parámetros que deben de tomarse en cuenta. Parámetros que deben de valorarse para que nuestra vida de oración sea efectiva. Y basado en el texto que hemos leído del segundo libro de Crónicas, 7:14, el punto más esencial en la vida de oración es la actitud del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Y usted no puede ser conformista en decir: hermano, es que yo estoy mal. Pero los que están mal no se van a ir con el Señor, hermano. ¿Cree que por ser tan sincero en decir: es que yo estoy mal, hermano, por eso el Señor se lo va a llevar? No. Muchos se van a condenar sinceramente, hermanos. Muchos se van a perder con gran sinceridad. Porque el sentido no es tanto que yo reconozca que esté mal, sino que ponga a cuenta mi corazón delante de la presencia del Señor. Y ese en realidad es el punto más central, más esencial, más preciso en la relación de vida que cada uno de nosotros debemos de manifestar. Dice el versículo: si se humillare mi pueblo. El principio elemental para una oración eficaz tiene que ver con la humillación. Con la humillación. Si nosotros no hemos trabajado con nuestro corazón, ¿con qué autoridad podemos nosotros pararnos delante de la presencia del Señor? Peor decir que nos vamos a meter en la brecha, que vamos a estar en la brecha por otros.
Si con nosotros mismos no hemos trabajado, peor, para que podamos trabajar con otros, hermano. Muchas veces hay algunos por acá que no entienden la razón por la cual sus oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué no hay un mover de libertad en la vida de oración? La razón está en nosotros mismos, hermano. La razón está en nuestra condición. Yo quiero que usted en esta noche pueda pensar en su condición delante de la presencia de Dios. Porque ese es el elemento básico, esencial y fundamental para que nosotros podamos tener con gran claridad la efectividad de nuestra vida de oración. Que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y tener el sentido. Sé que Dios me está oyendo, porque yo no tengo impedimento, yo no tengo obstáculos dentro de mi vida. Pero si hay cositas que nosotros guardamos dentro de nuestro corazón, que nos afectan para poder tener una plena libertad. Si hay rencores, si hay ira, si hay contiendas, si hay disensiones. Aquellas cosas que no se ven con el ojo humano, pero que están guardaditas ahí en el corazón. Si hay envidias y enojos retenidos dentro de nuestra vida. Si hay condiciones que lastimosamente tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Lógicamente, mis hermanos, no vamos a tener respuesta a nuestra vida de oración por la condición en la que estamos. Y los que estudian medicina muy bien saben que los estados emocionales no solamente afectan el área espiritual, sino que afectan el área física también. De pronto encuentran por ahí que él tiene una úlcera en el estómago. Tiene colon irritable. Tiene esto, tiene aquí, el páncreas no está produciendo mucha insulina, ahora es diabético, pero hay que ver cuál es el problema que estamos enfrentando, el efecto. Si tan solo nosotros aprendemos a entender, hermano, que el humillarnos delante de la presencia del Señor va a romper grandes cadenas, las cosas van a cambiar, hermano. Usted va a entrar al trono de la gracia tan confiado que no va a tener ninguna dificultad para poder clamar e interceder delante de la presencia del Señor. A todos los puedo perdonar, pero al fulano de tal que me hizo tal cosa, a ese no lo puedo perdonar. Cuidado, hermano. Cuidado. Nos estamos dañando nosotros mismos. Si en el Padre Nuestro, cuando estamos hablando del perdón, le decimos, nosotros mismos ponemos la alternativa. Perdona mis deudas así como yo perdono. Y si yo no perdono, hermano, entonces yo mismo le estoy diciendo, no me perdones porque yo no quiero perdonar. La condición nuestra, ese punto de humillarse, hermano, va más allá del simple acto físico. Porque humillarse físicamente podría ser postrarse delante de algo, de alguien. Y aparentemente, cómo está de humillado, pero cómo está el corazón. Porque el Señor acá, en este verso que hemos leído del segundo libro de Crónicas, hace mención clara y precisa. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Mira qué proceso. El humillarse le va a llegar a dar la oportunidad que pueda buscar el rostro del Señor en oración. Y eso va a traer conversión de los malos caminos. Y vea el efecto. Va a perdonar su pecado y va a, ¿qué más dice? Sanar su tierra. Sanar su tierra. Veamos entonces el efecto que ocurre cuando nosotros actuamos. El centro de nuestra vida es nuestro corazón. Y si nosotros nos humillamos desde nuestro corazón, voy a usar una palabra así. En Instagram, recuerdo que estábamos hablando, pero cuando estábamos evangelizando, pero se puede aplicar acá. Una operación centrífuga, de adentro hacia afuera.
de acá hacia afuera. Cuando nosotros trabajamos con la humillación dentro de nuestro corazón, es un efecto que abarca lo que está a nuestro alrededor. Empieza con nuestra propia vida y se extiende a todo lo que están a nuestro alrededor, hermano. Porque la sanidad en nosotros, espiritualmente hablando, será un efecto de bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Si no, se lo voy a poner en forma negativa: camine al par de un amargado. Camine al par de un amargado. Y ahí usted se va a dar cuenta. Suficiente con eso. Suficiente con eso. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a ocurrir? Como si lo forma en forma positiva, ¿verdad? Júntese con aquellos que están humillados, con aquellos que están buscando la presencia del Señor, con aquellos que pasan en el secreto de Dios. Júntese con ellos y va a ver el efecto también. O sea, hay un efecto en nuestras vidas. Si el Señor nos afirma que nosotros nos humillemos, que nosotros sanemos nuestro corazón, es porque sabe lo que puede ocurrir cuando nosotros tenemos ese corazón sanado en relación a todos los demás que están a nuestro alrededor. Entonces, como consecuencia, vamos a poder ser grandes intercesores, hombres y mujeres de clamor, que no tienen ninguna dificultad de poder clamar por otros, aunque sepan el efecto. Y no voy a hablar ahora sobre eso porque ya tenemos el tiempo bien avanzado. Pero nosotros tenemos que ser comprensivos, entendidos acerca del alcance de lo que ocurre en una intercesión, y que seremos capaces, a pesar de saberlo, de hacerlo por el amor que hay dentro de nosotros y porque nos hemos humillado delante de la presencia del Señor. Si Dios nos permite, estamos vivos la próxima semana, o no ha venido el Señor a llevarnos, ¿verdad?, en el rapto, entonces vamos a estar hablando lo que significa realmente, hermano, interceder. Lo que nosotros tenemos que enfrentar al estar intercediendo, al estar proponiendo un deseo de tomar la carga de mi hermano, de poder ayudarle al hermano en su lucha, en su batalla. Y el apóstol Pablo nos recuerda, y con esto termino, en Gálatas capítulo número 6, la recomendación que el apóstol Pablo nos da como un consejo a nosotros. Dice en el versículo número 2 de Gálatas 6: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Clamar e interceder por las necesidades de mis hermanos es precisamente eso: cumplir la ley de Cristo.